las maldiciones del titanic y su naufragio. Según la historia y las leyendas populares, el titanic, el famoso transatlántico que se hundió en 1912, está asociado con varias maldiciones y que el hundimiento del barco fue resultado de una serie de eventos desafortunados y señales ominosas que presagiaban la tragedia. Se dice que aquellos que estuvieron involucrados en la construcción, el lanzamiento o el viaje inaugural del titanic fueron víctimas de la maldición. 1. Profecía de Morgan Robertson. Se cree que el escritor Morgan Robertson predijo el desastre del Titanic en su novela Futility, publicada en 1898, que relataba la historia de un barco llamado el Titan que chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hundía. 2. Incidentes previos al hundimiento. Se han mencionado una serie de sucesos desafortunados que ocurrieron antes del naufragio del Titanic y que se interpretan como señales de una maldición. Por ejemplo, hubo accidentes durante la construcción del barco en los astilleros de Belfast, incluida la muerte de trabajadores. También se menciona el incidente en el que el Titanic casi choca con el RMS York mientras salía del puerto de Southampton. 3. Objeto maldito. Según algunas versiones, el barco llevaba a bordo un objeto maldito como una estatua o una joya que habría desatado la maldición. Esta maldición, todavía activa hasta el día de hoy, fuera una de las causantes no solo de la tragedia del Titanic, sino también de la catástrofe del submarino Titán en la actualidad. Según creían los sobrevivientes, el barco llevaba a bordo un objeto maldito. No se sabe específicamente si una estatua o una joya que habría desatado la maldición. Este objeto había sido trasladado dentro del barco en una caja de madera y se creería que su procedencia era de la India, más específicamente robado de un templo en la India mientras ésta era ocupada por el Imperio Británico. Es debido a esta profanación a un objeto sagrado que la maldición todavía se halla activa sobre el Titanic o cualquiera que entre en contacto con él, ya que el objeto todavía se encuentra en su interior. 4. La maldición del capitán Smith se manifestó en una serie de eventos desafortunados que ocurrieron durante su carrera en el mar. Antes del Titanic, Smith había estado al mando del Olympic, el barco hermano del famoso transatlántico. Durante el servicio del Olympic, el barco sufrió varias colisiones y accidentes, lo que siguió rumores de una maldición que rodeó al capitán y su nave. La historia se complica aún más cuando se dice que el Olympic estuvo involucrado en una colisión con el crucero de guerra británico HMS Hawke en 1911. La maldición parecía seguir a Smith y a su barco en cada paso del camino. Cuando finalmente asumió el mando del Titanic en su fatídico viaje inaugural, la sombra de la maldición del capitán pareció envolver al barco y a todos a bordo. Se decía que Smith estaba condenado a enfrentar una tragedia inimaginable. A medida que el Titanic se adentraba en las aguas heladas del Atlántico Norte, la maldición del capitán Smith y el mismo barco parecían converger. El choque con el iceberg y el posterior hundimiento del Titanic sellaron su destino y se concluyeron en uno de los mayores desastres marítimos de la historia. Aquellos que sobrevivieron al naufragio fueron perseguidos por la sombra de la maldición durante el resto de sus vidas. Esta maldición demuestra estar todavía activa a nuestros días por la tragedia del submarino Titán. Dale me gusta y comparte la publicación, suscríbete para más historias paranormales, el equipo de TSI Paranormal.